Buenas noches, amigos y amigas, y continuamos con nuestra historia del diario de Greg 9, Carretera y Manta, del autor Jeff Kinney. Bien, y nos vamos acercando al final. Y recordamos que en la anterior lectura nos quedamos en el accidente que ocurrió, ya que las gaviotas entraron al coche de la familia para comer el snack de Greg. Bien, y Greg decía, si algo bueno trajo el accidente fue que nos libramos de ir a la playa. Y continuamos. Lo malo era que nuestro coche no funcionaba y tuvimos que esperar durante 1 hora a que llegara una grúa. Todo el tráfico quedó reducido a un solo carril, con el consiguiente descontento de la gente que intentaba atravesar el puente. El tipo del taller dijo que no teníamos una grieta en el radiador. El tipo del taller dijo que teníamos una grieta en el radiador y que iba a tardar al menos 4 o 5 horas en repararlo. Eso significaba que debíamos encontrar algo que hacer durante el resto del día. Cuando salimos quedé muy sorprendido al enterarme de que solo estábamos a 2 manzanas del centro del remojón, donde yo propuse ir al principio. Centro del remojón. Le supliqué a mamá que nos dejara ir mientras esperábamos a que el coche estuviese arreglado. Ella dijo que prefería que hiciéramos algo más sano, como ir a una biblioteca pública, pero esta vez perdió por 4 votos a 1. Así que nos encaminamos al centro del remojón y pagamos las entradas en la puerta. Luego cogimos una taquilla y metimos todas las cosas que no queríamos que se mojasen. Nos pusimos los trajes de baño y nos encontramos fuera de los servicios. Todo estaba abarrotado y no había manera de encontrar 5 tumbonas para que pudiéramos estar todos juntos. Conseguimos localizar una con varias cintas rotas y pusimos encima nuestras toallas y todo lo demás. Oh. Mamá y papá se quedaron con Manny y Rodrick y yo nos fuimos por nuestra cuenta. Pero mamá nos dijo que no nos separáramos. Primero fuimos a la piscina de la ola gigante, pero había 1 millón de personas dentro. ¡Oh! Rodrick propuso que jugáramos al escondite, pero con toda esa gente y tantos flotadores sabía que a quien le tocaba buscar le iba a resultar imposible localizar a quien le tocase esconderse. Yo dije que sería más justo si no valía esconderse bajo el agua. No confiaba en que Rodrick no hiciera trampas, pero a él se le ocurrió algo para que a quien le tocaba esconderse siguiera las reglas. Rodrick cogió un mantel individual de papel del bar y dijo que a quien le tocaba esconderse tenía que mantenerlo seco para demostrar que no se había ocultado bajo el agua. Me impresionó que eso lo hubiera pensado él solo. Me ofrecí voluntario para ser quien se escondía y hallé un sitio al final de la piscina donde difícilmente me podría encontrar Rodrick. Lo que no sabía era que Rodrick había escrito una gamberrada en el mantel individual de papel antes de entregármelo. Por desgracia, la gente que me rodeaba lo descubrió antes que yo. Escribir algo gracioso sin decirme nada ya habría sido una faena, pero su sentido del humor empeoró mucho las cosas. Voy a dejar el agua amarilla. ¡Oh! Con razón que toda la gente se empezó a alejar pensando que Greg iba a orinar dentro de la piscina. Y resultó todavía más embarazoso cuando la socorrista se bajó de su puesto de observación y me hizo salir de la piscina. La socorrista utilizó el silbato. Cuando se trata de Rodrick tengo que aprender a desconfiar siempre de él, sobre todo en los parques acuáticos. ¡Sonríe! ¡Patata!
y el agua bañó a Greg. Después del asunto del mantel individual de papel, me enfadé con Roderick y me daba lo mismo lo que hubiera dicho mamá acerca de ir juntos. Lo dejé atrás y me fui a un tobogán de agua. No me di cuenta de lo largo que era la cola hasta que estuve en mitad de la escalera, pero entonces ya tenía un mogollón de personas esperando detrás de mí y no había manera de regresar. Así que quedé aprisionado por la gente hasta que consiguiera llegar arriba. Oh. Hacía mucho calor y todo el mundo comenzaba a impacientarse por la lentitud con que avanzaba la cola. Entonces el chaval que tenía detrás le tocó el culo a la chica que estaba delante de mí con un churro flotador. Y ella pensó que había sido yo. ¡Oh! Y tuve que vérmelas con su novio. ¡Oh! Lo cierto es que no quería meterme en una pelea por una cosa así, y por suerte la cosa no llegó a tanto. Habíamos llegado a lo alto de la escalera y era nuestro turno de deslizarnos hasta abajo. Por desgracia, la balsa era de 4 plazas, y eso hizo las cosas desagradables durante el descenso. Oh, siento el remojón. El descenso terminó en una zona donde había multitud de balsas, lo que me vino muy bien porque me dio la oportunidad de esconderme de aquella chica y de su novio. Recorrí el canal apacible 2 veces para estar seguro de que los había despistado. Después de eso acabé hartito de tanta agua, así que regresé a nuestra tumbona para recoger mi ropa. Pero nuestra tumbona había desaparecido y todas nuestras cosas estaban amontonadas en el suelo. Encontré el resto de mi familia comiendo en el bar y les conté lo que había sucedido con la tumbona. Mamá dijo que no sería difícil averiguar quién se la había llevado a causa de las cintas rotas. Nos dispersamos para buscarla y yo estuve inspeccionando la zona de la piscina de las olas. Y por supuesto allí estaba nuestra tumbona, pero no me podía creer quién la ocupaba. No sé cuáles son las probabilidades de encontrarse con las mismas personas una y otra vez, pero aquello estaba empezando a resultar cómico. Pensé que era mejor dejar que los barbudos se quedaran con nuestra tumbona y de ese modo no montáramos un número, así que cuando regresé con mi familia fingí que mi búsqueda había sido infructuosa. Pero nuestra comida se estaba quedando fría y aún no teníamos dónde sentarnos. Al final encontramos un sitio en la parte trasera del bar. Después de eso todos parecíamos dispuestos a marcharnos. Mamá me pidió la llave de la taquilla para recuperar nuestras cosas, pero le respondí que yo no la tenía. Ella replicó que me había confiado la llave, pero yo le di la vuelta a los bolsillos de mi bañador para demostrar que estaban vacíos. Yo estaba bastante seguro de que mamá le había dado la llave a Roderick, pero él dijo que tampoco la tenía. Todos se rebuscaron los bolsillos por si tenían la llave, pero sin suerte. Esto era un problema enorme porque los teléfonos móviles y las billeteras de mamá y papá estaban en esa taquilla, así que no nos podíamos ir hasta encontrar la llave. Fuimos al encargado del mostrador de la entrada y le dijimos que habíamos perdido nuestra llave. Pero cuando nos preguntó el número de la taquilla, ninguno de nosotros lo recordaba. Había cientos de taquillas y todas eran exactamente iguales. ¡Oh! El encargado dijo que el número estaba escrito en la llave, pero por supuesto eso no nos valía de nada. El tipo dijo que lo único que podíamos hacer era tratar de encontrar la llave, así que nos separamos y desanduvimos nuestros pasos por el parque acuático. Roderick fue a la piscina de olas donde habíamos estado jugando al escondite y yo volví al río lento, pero no tuve suerte. Cuando nos encontramos de nuevo, ninguno había encontrado la llave. Mamá dijo que a lo mejor la habíamos tirado por accidente después de comer, así que registramos el cubo de basura que estaba cerca del sitio donde nos habíamos sentado.
Mamá nos pidió que nos concentráramos al máximo para recordar cuál era la taquilla en la que habíamos puesto nuestras cosas, y cuando lo hicimos, de repente me la pude imaginar con toda claridad. Se lo dije a mamá y nos dirigimos directamente a la taquilla número 929. Por supuesto estaba cerrada y no tenía la llave puesta en la puerta. Regresamos al mostrador para decirle al encargado qué taquilla era la nuestra, pero tuvimos que esperar mucho tiempo antes de que nos atendiera. Cuando le dijimos el número de la taquilla, sacó una llave maestra y nos acompañó a la 929, pero cuando llegamos la taquilla tenía la llave puesta y estaba vacía. Eso quería decir que alguien había encontrado la llave y había robado todas nuestras pertenencias. Entonces pensé en otra posibilidad, que cuando la familia del señor Barbudo nos había quitado la tumbona, había cogido también nuestra llave. Decidí contarles a mamá y papá todo lo relativo a esa familia y como era presumible que nos hubieran robado las cosas para vengarse de mí. Entonces los llevé al sitio donde los había visto sentados, pero cuando llegamos allí ya se habían marchado. Tenía miedo de que hubieran abandonado el parque acuático y corría la valla de la entrada, y en efecto el monovolumen morado ya estaba en marcha. Desde el principio esa familia no me había caído bien, pero no pensé que fueran capaces de robar. Papá llamó a la policía desde el teléfono del mostrador, pero dijeron que sin el número de la matrícula iba a ser muy difícil recuperar nuestras cosas. Si hubiera algún aspecto positivo en nuestra situación era que, al menos, la llave del coche no estaba en la taquilla porque se la había quedado el mecánico. Así que caminamos hasta el taller, donde el mecánico estaba a punto de instalar un nuevo radiador. Le dijo a papá que costaría $300, pero papá le avisó de que no podía pagarle porque acababan de robarle la cartera. Papá le respondió al mecánico que le enviaría un talón por correo en cuanto llegáramos a casa, pero el tipo no aceptaba ni talones ni pagarés. Dijo que podía tener algo de sellador en el radiador estropeado, que tal vez durase un día o dos antes de desprenderse. Le advirtió papá de que tendríamos que ir con la calefacción conectada a tope para evitar que el motor se calentara. Dijo que podía resultar algo extraño, pero que aquel truco funcionaba. Mamá y papá hablaron sobre el tema y decidieron que volviéramos directamente a casa. No teníamos ni dinero ni teléfonos, pero teníamos el depósito lleno de gasolina. Papá calculó que si lo hacíamos de un tirón llegaríamos a las 3 de la madrugada. Mamá parecía muy triste de que acortáramos el viaje, pero si he de ser sincero, para mí fue un alivio. Cuando nos metimos en el coche, papá conectó la calefacción tal y como el mecánico le había dicho, y a los 30 segundos ya hacía mucho calor. Mamá abrió las ventanillas de la parte delantera, pero el sitio donde yo estaba sentado parecía un horno, ya que las ventanillas de atrás eran herméticas. Le dije a mamá que creía que iba a desmayar de calor antes de llegar a casa, pero ella replicó que podía resistir bien si me mantenía hidratado. Entonces sacó de la lancha 2 paquetes de botellas de agua y los llevó al monovolumen. Emprendimos el camino por la autopista y durante la primera hora me bebí 4 botellas de agua. Intenté quedarme dormido para que el tiempo pasara más deprisa, pero me desperté cuando alguien empezó a tocar la bocina. Los ocupantes del coche que iban detrás agitaron los brazos intentando llamar nuestra atención. Cuando miré atrás me sorprendí al ver que la lona de la lancha estaba mal cerrada y se agitaba en el aire. Y todas las cosas que estaban dentro salían volando. ¡Oh! Los coches hacían heces tratando de esquivar nuestras cosas que salían despedidas por el aire. Papá vio por el espejo retrovisor lo que estaba ocurriendo y se detuvo a un lado de la carretera. Pasamos las siguientes 2 horas recorriendo a pie la autovía para tratar de recuperar todo nuestro equipaje, pero tuvimos que dejarlo cuando oscureció.
Al regresar al coche organizamos todo lo que habíamos recogido. Yo diría que había encontrado unas 2/3 partes de la ropa que me había llevado para el viaje, pero mamá dijo que varias bolsas completas se habían perdido. Lo que de verdad daba asco era que algunas de las cosas que recogimos ni siquiera eran nuestras. Roderick encontró un par de calzoncillos que estaban más tiesos que el cartón. Cuando nos metimos otra vez en el coche, mamá dijo que teníamos que empezar a pensar en comer. Roderick fue a abrir el paquete de rodillitos de canela que todavía estaba en la bolsa de comida, pero mamá dijo que no se habían conservado en frío y que si los probaba podía intoxicarse. Mamá empleó el GPS para localizar un sitio donde comer, pero los únicos lugares que estaban abiertos a esas horas eran restaurantes de comida rápida y a mamá eso no le gustaba. Terminamos parando en un área de descanso donde había un sitio en el que servían pollo frito. Dado que no teníamos ni dinero ni tarjetas de crédito, registramos todo el suelo del coche en busca de alguna moneda perdida. Logramos reunir $3.15 que seguramente no bastaban ni para comprar una ración de un muslo de pollo. Mamá dijo que lo mejor tenían un menú económico con cosas más baratas, así que salimos del coche y nos encaminamos al restaurante. Pero cuando llegamos a la entrada, las puertas estaban cerradas. Podíamos ver empleados dentro, pero al parecer lo único abierto a esa hora era la ventanilla para los coches. Regresamos al coche y tratamos de entrar en la calle de la ventanilla, pero con el remolque de la lancha resultaba muy difícil, así que tuvimos que aparcar de nuevo y recorrer el camino a pie. Esperamos cerca de la ventanilla que alguien nos atendiera por el altavoz y nos tomara el pedido, pero no apareció nadie. Papá dijo que debía de haber algún sensor para detectar el peso de un coche, así que tratamos de dispararlo. Al final alguien de dentro se percató de nuestra presencia y abrió la ventanilla para los coches. Mamá preguntó qué podíamos comprar con el dinero que teníamos y la cajera respondió que daba para pagar una caja pequeña de nuggets de pollo y un bollito de pan. Así que compramos eso y unas bolsitas de salsa barbacoa, entonces volvimos al coche y dividimos la comida en 5 partes. Viajamos durante media hora o así, pero era evidente que no seríamos capaces de recorrer de una sentada todo el camino de vuelta a casa, así que teníamos que encontrar un sitio para dormir. Como no teníamos dinero para un hotel, mamá intentó localizar un sitio donde pudiéramos acampar. Sin embargo, el lugar más próximo estaba a 15 kilómetros en sentido contrario. Papá dijo que íbamos a tener que tomar la siguiente salida, encontrar un sitio donde aparcar y dormir en el coche. Yo estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de que desconectáramos la calefacción cuando nos parásemos, pero cuando tomamos la siguiente salida estaba claro que nos habíamos equivocado. Primero, la carretera no estaba asfaltada, no había gasolineras, ni tiendas, ni siquiera casas, solo árboles a ambos lados de la carretera y ninguna farola. Oh. Seguimos mucho rato avanzando, pero la carretera era muy estrecha y no había ningún sitio donde detenernos. Creo que todos estábamos más bien asustados y al final mamá le dijo a papá que debíamos volver a la autovía. Pero papá insistió en que estaba seguro de que en cualquier momento encontraríamos un buen sitio donde parar. Sin embargo, cuanto más lejos íbamos, más nerviosa se ponía mamá, porque ahora ni el GPS sabía dónde nos encontrábamos. Vimos varias señales enfrente y nos ilusionamos pensando que estábamos regresando a la civilización. Pero nos equivocamos. ¡Oh! Peligro, coto de caza. Parece que aquí cazan venados. Oh, una señal de peligro de muerte. Y cuando más nerviosos estábamos, se produjo una misteriosa explosión. ¡Bam! Papá viró fuera de la carretera y nuestro coche se paró en el barro.
Me zumbaban los oídos y miré a mi alrededor para averiguar qué había pasado. Esperaba ver cristales rotos por todas partes, pero las ventanillas estaban intactas, recubiertas con una especie de pringue por encima. Roderick tenía la extraña sustancia en la parte de atrás de su cabeza y estaba totalmente enloquecido. Yo todavía no sabía qué había sucedido, pero entonces vi que la bolsa de comida tenía trozos del envase de rollitos de canela. El tubo había explotado porque la bolsa estaba encima de una salida de calefacción. Oh. Pero Roderick aún no se había dado cuenta. Todo su cogote estaba cubierto de rollitos de canela y pensaba que aquella masa eran sus sesos. Lo que más le desagradó a Roderick fue cuando vio que Manny se lamía la pasta de los dedos. Bien, amigos, y hasta aquí hemos terminado con nuestra lectura de hoy. Que tengan buenas noches, dulces sueños. Adiós.